¿Cómo ves el mercado ahora? ¿Sigues todavía con esa visión más negativa después de las valoraciones que se han ajustado ahora, después de la presentación de resultados también de grandes tecnológicas? Lo normal es que el Standard Poor's 500 corrija, ¿no? Y eso es lo que yo preveía que iba a pasar en verano tras la euforia del rally alcista que vivimos. Dicho esto, lo que va a pasar en los próximos meses, yo creo que el Standard Poor's 500 es bastante probable que siga corrigiendo, ¿no? Que la profundidad de la corrección sea aún mayor y nos vayamos a los 4.000 puntos o 3.800 como poco, ¿no? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Y una vez más con nosotros Gustavo Martínez, que siempre es un lujo, un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Héctor, y de verdad que el lujo es mío, ¿eh? Y me encanta venir a tu programa, tú lo sabes, porque es un programa serio y bueno, y charlar de mercados, que es lo que más me gusta, ¿no? Y lo que más me apasiona. Y ya te lo he dicho esta mañana cuando te he dado el recordatorio de hoy nos vemos, tal. Digo, qué ganas tengo de charlar contigo porque la última vez que estuviste por aquí, además te mojaste mucho, siempre te mojas mucho y veías que la situación sobre los 4.400 en el SP500 no era muy estable. De hecho, veías posibilidades de lo que hemos visto a día de hoy, ¿no? De que corrigiera, se fuera a los 4.200, incluso pues que eso lo pusiera en cuestionamiento. ¿Cómo ves el mercado ahora? ¿Sigues todavía con esa visión más negativa después de las valoraciones que se han ajustado ahora, después de la presentación de resultados también de grandes tecnológicas? ¿Cómo lo estás viendo ahora? Bueno, en primer lugar es verdad que estoy acertando bastante, ¿no? Yo creo que también hay un componente de suerte, ¿no? Héctor, aquí nadie tiene la bola de cristal y bueno, y unas otras veces me equivoco también, ¿no? Dicho esto, es verdad que creo que todos los ingredientes que hay en el mercado y en la macroeconomía me están ayudando bueno, pues a ver con más claridad lo que creo que va a suceder, ¿no? Y es que tampoco hay que ser un erudito para saber que si está cotizando el Standard Poor's 500 los 4.500 puntos, estás prácticamente con un PER 20, un 5% de rentabilidad, cuando la tasa libre de riesgo te está pagando lo mismo. Lo normal es que, salvo que la inflación se corrija de golpe, cosa que no es susceptible de que pase, o que los bancos centrales vayan a rebajar los tipos de interés inmediatamente, lo normal es que el Standard Poor's 500 corrija, ¿no? Y eso es lo que yo preveía que iba a pasar en verano tras la euforia del rally alcista que vivimos, que también era bastante lógico que los 3.400 o 3.500 puntos, como estábamos el año pasado, pues subiera, ¿no? Y eso es lo que ha pasado. Dicho esto, eh, lo que va a pasar en los próximos meses, yo creo que el Standard Poor's 500 es bastante probable que siga corrigiendo, ¿no? Que la profundidad de la corrección sea aún mayor y nos vayamos a los 4.000 puntos o 3.800 como poco, ¿no? Esto en el caso de que la Reserva Federal siga manteniendo los tipos de interés elevados, pero es que no le va a quedar otra que mantener los tipos de interés elevados y un suelo más alto de tipos de interés, porque ya hemos visto que los datos no acompañan. El Producto Interior Bruto de ayer fue una barbaridad. Uf, Estamos sí. hablando de un 4,9% cuando el mercado esperaba un 4,3% y prácticamente el doble de lo que obtuvo el trimestre anterior, que era un 2,3%, con lo cual lo normal es que mantengamos la tasa terminal, yo creo que ya la hemos visto, quizás podamos subir 25 puntos básicos arriba o abajo, pero eso no lleva a ningún lado, pero sí que creo que hay un suelo de tipos de interés que ya no es el objetivo que persiguen los bancos centrales, por encima del 2%, y creo que, salvo que los beneficios empresariales mitiguen este efecto, lo normal es que el Standard Poor's 500 corrija. Pero es que para que mantengas una valoración de 4.200 puntos, que es la valoración actual, pues tienes que tener unos beneficios empresariales de un 30 o un 40% por encima. Pero es que eso es improbable, ¿no? En una situación, Mm. si no recesiva, sí que de contracción económica como la que vamos a vivir si los tipos se mantienen en este nivel, ¿no? Eso te iba a preguntar, por meterlo en escena, si te da miedo que el ciclo se alargue tanto, tanto y tanto, porque es que ni siquiera la Fed podía prever en sus primeras estimaciones que el chicle se les estirara tanto. Y eso al final ya sabemos lo que pasa también cuando los ciclos tienden a estirarse más de la cuenta, ¿no? A ti te da un poco de vértigo esa situación. Es verdad que en el momentum es la realidad. Ayer tenemos un dato de PIB tremendísimo, que hace unos meses estábamos hablando de un tercer trimestre que incluso con previsión negativa para el tercer trimestre del año. Y al final ha sido un ciclón absoluto, ¿no? La economía de Estados Unidos. Pero ¿te da cierto temor que se alargue tanto el ciclo?
No, a mí no me da temor, yo todo lo contrario, yo si los mercados corrigen me pongo más contento, ¿no? Incluso estando invertido casi al 100% como estoy, yo con mi patrimonio estoy a un 97 aproximadamente y ahora me voy a juntar con liquidez a final de año y voy a seguir invirtiendo, ¿no? Porque lo que no puedes mantener es una posición de liquidez con una inflación del 6% y aparte de que me niego a tener moneda fiat, ¿no? Teniendo muchos activos baratos que hay en el mercado, como por ejemplo el oro o como por Sí. ejemplo acciones o mineras de oro o otras acciones que están tremendamente baratas, ¿no? Yo creo que siempre hay que estar 100% invertido, si no casi toda la totalidad invertido, y sabemos perfectamente que los mercados suben y bajan, ¿no? Y eso es algo que la volatilidad es inherente a la inversión. El que no tenga asumido eso, que se dedica a buscar monetarios a un 1, un 2% o un 3% y a perder dinero o a perder poder adquisitivo a largo plazo, ¿no? Pero la realidad es que si me preguntas si tengo miedo, yo creo que no, que es todo lo contrario. Yo estoy deseando que los mercados corrijan, porque cuando los mercados corrigen, la probabilidad de hallar valor es mucho más sencilla. No porque algo esté barato, no porque algo caiga, perdón, está barato, pero hay más probabilidad de que esté barato si los mercados caen, ¿no? Y cuando los mercados caen, pues yo saco la lupa y me pongo a mirar las empresas con mucho más cariño, ¿no? Como si fuera un detective privado, ¿no? O con precisión de forense, ¿no? Y eso es lo que pasa. Ahora bien, en la economía real, ¿cómo puede afectar? Hombre, pues es que llevamos un proceso de zombificación de la economía que se extiende desde el año 2008, cuando nacen las quantitative easing, que son las medidas destinadas por los bancos centrales para potenciar la liquidez, y claro, y que nacen como consecuencia de lucha contra una deflación, ¿no? Y eso ha provocado que se hayan puesto en marcha muchísimos proyectos que están prácticamente zombificados por la economía y que no deberían de estar y que el sistema capitalista no los demanda, pero que están vivos porque ha habido un exceso de liquidez que todavía no se ha drenado del mercado, ¿no? Y yo creo que oportunidades, la volatilidad es oportunidad y el miedo es oportunidad. O sea, el que crea que no hay que estar en mercados porque el mercado va a caer, entonces mejor que no se dedique a esto. Yo insisto y es el mensaje que quiero transmitir. Yo ahora mismo, yo no tengo ni vivienda propia porque todo lo invierto en mercados financieros. Y yo tengo el 97% de mi patrimonio invertido. Yo pensaba en agosto, en julio, cuando tuvimos el programa, cuando estaba Standard Poor's 500 en 4.500, que esto iba a corregir. Y de hecho mis fondos han corregido y mi cartera ha corregido, pero no voy a jugar a hacer trading porque eso es prácticamente imposible y no tiene fundamento, ¿no? Lo que voy a hacer es estar invertido en aquello que sé que está barato, porque más tarde o más temprano el mercado te va a reconocer el valor. Y el 97% del tiempo la inversión consiste en tener cara de póker hasta que un día te llevas a la reina del baile a casa. Y eso es lo que yo sé. Como ya lo sé y llevo muchos años en esto, pues tengo que tener paciencia y si mañana me caigo, el mercado se cae un 30%, pues si tengo la suerte de tener liquidez, pues pescaré. Y si no, pues tendré que seguir tranquilo y a esperar a que el mercado reconozca la divergencia entre precio y valor. Claro, yo lo preguntaba más por... Yo creo que aquí hay dos puntos, ¿no? Una parte que es la economía en general, o la macro, el espectro macro, y otra los mercados financieros en general, la bolsa, ¿no? También nos podemos centrar en bonos, que luego también quería meter en conversación en bonos, ¿no? Que ahora mismo está como muy mainstream en el mundo de los bonos y yo estoy comentándolo mucho, además también por todas mis redes sociales. Pero antes, os quiero recordar que tenéis el chat ahí a vuestra disposición, gente, para que vayáis comentando, lanzando preguntas, lo que queráis. Y nos dejaba Bull Stocks una última hora que no sé si el resto lo habéis podido contrastar. Dice que las negociaciones mediadas por Qatar avanzan rápidamente para lograr y alcanzar un acuerdo de alto al fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes entre Israel y Hamas. Esto sería muy positivo para los mercados, sin duda, ¿no, Gustavo, de ser así? Bueno, yo creo que tampoco los mercados le han dado demasiado excesiva importancia al conflicto de Israel y Palestina, Es porque como un ruido más, ¿no? este tipo de conflictos, descontar el peor de los escenarios, es prácticamente un cisne negro. Y eso en los mercados no tienden a descontar los cisnes negros porque si no, no serían cisnes negros, ni siquiera grises. Un cisne negro es cuando pasa algo en el mercado que es totalmente inesperado y un cisne gris cuando es esperado pero con muy poca probabilidad, ¿no? Y yo creo que el cisne negro sería que hubiera una tercera guerra mundial y eso es prácticamente imposible o bastante improbable, ¿no? Por tanto, el mercado no le da demasiado importancia. De hecho, el Standard Poor's 500 y el resto de las bolsas mundiales apenas han corregido, incluso cuando estábamos en el punto más incandescente.
que fue cuando Hamas atacó a Israel y se preveía que Israel fuera a atacar a Gaza, si acaso lo que podía producir es ciertas tensiones en algunas materias primas, como hemos visto en el petróleo, ¿no? Y eso sí que puede ser un condicionante, una consecuencia de que luego algunas empresas sufran porque el precio de las commodities se encarecen demasiado, ¿no? Pero más allá de eso, yo no he visto ningún tipo de reacción exagerada, ¿no? Ni negativa ni positiva por parte de los mercados con respecto al conflicto de Israel, ¿no? Volviendo al tema anterior, que me parece como más. Bueno, esto era porque era una última hora. Y estoy de acuerdo contigo que yo creo que el catalizador más adverso que podía haber ahí es que entrara Irán en escena de Claro. entrada, ¿no? Porque es un actor muy importante en el mercado de la energía, produce mucho petróleo y aún así también es más limitado que como si entrasen más países de Oriente Próximo. Ese es el problema, que hubiera una escalabilidad, ¿no? del conflicto allí, ¿no? Con la tensión que estaba produciéndose. Pero bueno, que se amaine también, no es que los mercados estuvieran muy centrados en eso, pero es una suma también, ayuda en la parte favorable, ¿no? Pero volviendo a lo que, insisto, volviendo a lo que comentábamos antes, que me parecía muy interesante, yo lo del temor lo metía más en escena no por la parte de la bolsa, que efectivamente siempre a más volatilidad, más oportunidades, sino a que haya más riesgo de un mayor impacto en el desempleo a largo plazo en Estados Unidos, en Europa. En Europa, luego, si quieres, lo hablamos, tenemos una situación muchísimo peor que en Estados Unidos. Aquí ya, claramente, ¿no? El sector servicios está en desaceleración con los últimos datos de PMI. El manufacturero lleva arrastrando los pies muchos meses, una situación anémica, una expansión fiscal, pues que te voy a contar, Gustavo, que tú sé que estás muy en contra de todo ese tipo de medidas. Pero por eso te digo que el hecho de que las administraciones, porque al final el Tesoro americano está ampliando el ciclo, es la realidad, emitiendo deuda, metiéndose en déficit, y esto ni es favorable para la inflación en realidad, ni tampoco para que haya un menor impacto económico recesivo. Y en Europa lo mismo. Tenemos aquí una obsesión por enyonquizar la economía, tirando liquidez, o bien por el Banco Central, o bien por los gobiernos, que no salimos de esta. Claro, Héctor, efectivamente, ni salimos ni vamos a salir. O sea, el sistema está montado tal cual. La única manera de perpetrar, vamos a ver, es que ahora mismo hay un ataque a la globalización clarísimo. El socialismo cada vez está más extendido y perpetuado. La demagogia que se hace es brutal con la sociedad y es obvio que todo eso lo tienes que financiar. ¿Y cómo vas a financiar promesas y cosas que no puedes prácticamente cumplir? Pues generando inflación. Es la única manera. La inflación, sabéis todos que no es otra cosa que la pérdida del valor de la divisa. ¿Y a quién beneficia que algo pierda valor? Pues al que se endeuda, ¿no? Sobre todo si es en unidades monetarias. Y eso que... ¿Y quiénes son los organismos más endeudados del planeta? Pues los estados. Por tanto, es clarísimo que esto no va para adelante, va para atrás. Y es mi escenario base, ¿no? Yo creo que vamos a seguir viviendo una inflación persistente, la calidad de la deuda cada vez es peor y eso es mi tesis fundamental. Por eso estoy 100% invertido, bueno, no 100%, pero sí que tengo la tesis de que el oro va a seguir tirando, ¿no? Y se ha cumplimentado. Y de hecho, cuando ha habido correcciones en el oro, no me he hartado de decir comprar oro ahora, que va a haber otro impulso alcista, ¿no? Y ahora está cotizando más o menos los $2.000 la onza, sin olvidar que la Reserva Federal ha hecho el mayor esfuerzo jamás hecho para revalorizar el dólar, que no es otra cosa que subir los tipos de interés hacia máximos en un año que nunca había hecho, nunca había subido tanto, ¿no? La Reserva Federal. Con lo cual, mi tesis es clara, ¿no? Yo creo que apostar en contra del sistema, del socialismo, de la moneda fiat es un must. Sé que es arriesgado, pero yo creo que no hay otra, ¿no? Yo no concibo el futuro sin que los bancos centrales sigan estimulando el gasto público vía inflación y por tanto la moneda fiat termine depreciándose a un ritmo mucho mayor de lo que hemos visto estamos acostumbrados, ¿no? Por tanto, yo no creo que los objetivos de los bancos centrales puedan ser ya el 2% como mínimo. El suelo de inflación va a estar en el 3% y los tipos de interés van a tener que rondar lamentablemente por esos niveles y eso afecta al valor presente de todos los activos, puesto que tienes que descontar a tasas de interés más altas, ¿no? Mira, te voy a dar una noticia con el oro que he visto hoy, y es que ya ha superado al S&P 500 en rentabilidad con la última caída del S&P
y con las últimas subidas del oro. Ya el oro es más rentable en lo que va de año, en 2023 estoy hablando, con respecto al SP500. Y yo ahí Eh, estoy en ese carro porque creo que no les va a quedar más narices a los bancos centrales que Pero generar además, tipos de interés reales Héctor, negativos. teniendo en cuenta que el oro es un activo que no tiene rendimientos exógenos, que no Ujú. produce nada, con lo cual es muchísimo más meritorio, ¿no? Y el oro lleva una subida de un 20% en un año. Vamos, yo creo que pero bueno, muchos me dicen, no, es que ha subido ya mucho, ¿no? Y tal y cual. Yo creo que a lo mejor no es el momento. Mira, si tú crees que no es el momento del oro ahora, entonces no sé cuándo vas a creer que es el momento del oro. Pues yo creo que la tesis a favor del oro ahora es más clara que nunca. Y es que, sinceramente, yo estoy percibiendo que hay un jaque a los bancos centrales que puede ser jaque mate. Y eso lo va a recoger el único sustituto monetario que hay hoy en día contra la moneda fiat. Vamos a ver, para que algo sea dinero tiene que cumplir tres características. Primero, tiene que ser un bien de intercambio generalmente aceptado. Segundo, tiene que ser depósito valor y tercero, unidad de cuenta. La moneda fiat no es depósito valor. La moneda fiat lleva perdiendo la moneda, entendiendo la moneda fiat como dinero, si es que a la deuda se le puede llamar dinero. Pero la moneda fiat lleva perdiendo su valor progresivamente el euro desde, por ejemplo, desde el año 2000, entre un 40 y un 50% de inflación. Ya ha perdido el 40-50% de poder adquisitivo. Pero es que esa inflación ahora se va a acelerar. Por tanto, si el dinero necesita cumplir esas tres características y es bien de intercambio generalmente aceptado, que además puedas intercambiar a futuro sin que tengas problemas de que no te la acepten o que el poder adquisitivo merme y sea unidad de cuenta, el único que cumple esas características ahora mismo es el oro y es el único competidor nato que hay contra la moneda fiat. Luego, también creo en Bitcoin en menor medida porque está en proceso de monetización y tiene muchos problemas que resolver, pero hoy por hoy mi tesis es clara, ¿no? Con respecto al oro. Yo ahí estoy en tu barco absolutamente, pero porque además creo que no les va a quedar más narices a los bancos centrales de bajar los tipos. No sabemos a qué nivel, pero negativos, o sea, tipos de interés reales Sí, negativos. Y ahí el oro sí. funciona muy bien históricamente y siempre lo ha hecho bien y además es protección clara contra la inflación y está demostrado. Yo que entré en noviembre, creo que tú también entraste más o menos por esas fechas, o incluso antes, no recuerdo, pero creo Sí. que es claro y lo hemos hablado tanto delante de las cámaras como fuera. Yo decía, yo no vendo mi posición en oro ni loco y creo que el tiempo nos está dando la razón en ese sentido porque es así, ¿no? Que el oro en esos escenarios lo hace bien. Un poco antes de seguir, quiero saludar a Montoya, que se ha conectado por aquí, que ayer te conocí en persona en el evento. Muchísimas gracias también. Y a J. González 88, que muchísimas gracias también por pasarte y saludar. Os conocí, muy majos los dos y fantástico. Y gracias. Antes han metido una pregunta sobre bonos y deuda y quiero insertarla aquí, porque además tiene relación con el. Estábamos hablando del oro y decían, ¿y por qué no invertir en bonos teniendo en cuenta que en algún momento los bancos centrales también van a bajar tipos de interés y que ahí puede haber buenos rendimientos en la renta fija? Yo estoy de acuerdo con esa tesis, pero es verdad que me dan vértigo los vencimientos largos todavía. O sea, todavía los tramos largos me dan mucho vértigo todavía porque no sé en realidad dónde puede estar el suelo y a lo mejor te comes un 15 más y luego lo tienes que recuperar con un 30 de subida, ¿no? Es que es el problema de la renta fija ahora, ¿no? Que cuando está todo cayendo a cuchillo, que consolide como poco, ¿no? A ver, un bono a 10 años que paga un 5% en Estados Unidos es atractivo. Eso no hay debate contra eso, porque estás prestando a una tasa libre de riesgo contra un 5%. Ojo, un 5% nominal, porque real estamos hablando de un 0% prácticamente en Estados Unidos, tal y como está la inflación. Bueno, es verdad que a lo mejor están en niveles más bajos, pero hay que tener en cuenta que hay una inflación oculta que no se dice y tal. Con lo cual, estás a un 0%, estás depositando tu dinero para por lo menos preservar el valor adquisitivo a favor de Estados Unidos. Yo creo que si compras renta fija, pues tienes que saber primero, si es soberana, tienes que saber a qué país estás prestando y cuáles las expectativas de inflación en ese país y si ese país puede afrontar un periodo de estanflación. Y yo creo que Estados Unidos sí puede, pero ojo con comprar bonos europeos a un 5%, porque en Europa los rendimientos reales negativos sí pueden darse. Y puedes tener también periodos de inflación largos y comerte toda la rentabilidad de ese bono. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Héctor, que hay que vigilar mucho la duración ahora, Sí. porque los tipos de interés afectan mucho más cuanto más larga es el vencimiento del bono, cuanto más duración hay.
y tienes que mirar muy bien eso. O sea, no, esto es lo mismo que repetía yo antes. No porque algo haya caído mucho está barato. Simplemente hay más potencial probabilidad de encontrar valor ahí. Pero Exacto. no es sinónimo de caída o es lo mismo que estar barato, ¿no? Entonces, sí, que la renta fija ha caído mucho, sí, ha caído mucho y puede haber oportunidades a futuro, pero hay que mirar bien qué se está comprando. Eso en cuanto a soberanos. Si nos vamos ya a la rama de los corporativos, pues es igual que comprar una acción. O sea, ¿a quién vas a prestar dinero? Pues a las empresas que tengan más solidez, a las empresas que tengan mayor potencial crecimiento, a aquellas empresas que tengan una cuota de mercado consolidada, a aquellas empresas que tengan una ventaja competitiva bastante pronunciada con respecto a sus competidores, que estén ganando cuota de mercado, que tengan un management que se juega su dinero, skin in the game, que paga paga a sus empleados con stock option y les implica en las empresas. Es decir, a la hora de comprar una acción o comprar un bono de una empresa, tienes que tener en cuenta que en ambos casos estás financiando a la compañía. Solo que en un caso vas a recibir unos flujos de caja ya dados, un principal más unos intereses, y en otro caso tienes un derecho de cobro sobre unos potenciales beneficios futuros. ¿Vale? Así que si quieres comprar bonos corporativos que te están pagando un 7%, hazlo, muy bien. Pero tienes que analizar primero la empresa y cuánto vale esa empresa, igual que si estuvieras comprando equity o acciones. De hecho, nos preguntaba aquí nuestro amigo en el chat, nunca es culpa de la raqueta, decía bonos corporativos y justo respondes sobre bonos corporativos. Y una reflexión con esto de los bonos gubernamentales que me parece interesante, y ayer también lo comentamos en los corrillos después del evento, y es que ¿cuánto tiempo llevamos, Gus, hablando del TLT que va a capitular y se caía un 15 más, un 10 más? Claro, ese es el tema, que cuando cae todo mucho dices, no, ya está, ya ha caído mucho, pero es que subió mucho también, es que hubo una burbuja fundamentada principalmente por la estrategia de los bancos centrales de comprar bonos a chorro, ¿no? Y entonces, pues ha Sí. pasado esto, se quita un actor, un principal acreedor demandante del mercado de bonos y nadie lo quiere comprar. Si es que ese es el problema, que ahora mismo no hay inversor que lo quiera comprar. Pero sí que es cierto que las duraciones largas creo que se están poniendo muy atractivas, estoy completamente de acuerdo. Un bono al 5%, primero, tensiona la leche la economía americana, porque ¿cuánto de más van a pagar por intereses del pago de la deuda de las nuevas emisiones? Eso es un melón tremendo, ¿no? Eso por un lado, Sí, pero sí, por otro, a nivel de inversión, es verdad que dices, joder, para jugar un carry trade de cara a largo plazo puede ser interesante, pero el problema es el punto de entrada, no que se esté poniendo interesante, sino, no sé, ¿cómo decirte? Acertar con el timing perfecto, ¿no? Sí, bueno, acertar con el timing es casi imposible, ¿no? Porque para eso necesitarías tener una brújula, o sea, una bola de cristal, ¿no? Pero yo sí creo que el bono americano está barato. O sea, yo creo que a un 5% me parece atractivo el bono americano. Bueno, porque Estados Unidos tiene detrás una serie de activos y una confianza y un armamento y un libre mercado entre comillas, porque cada vez menos, que sí, que yo creo que a 10 años al 5% pues no es jugársela demasiado, ¿no? Digamos que el binomio rentabilidad-riesgo juega a tu favor, ¿no? Tienes margen de seguridad. Yo creo que tomar bonos americanos al 5% es una buena apuesta, pero claro, siendo europeo, tienes el riesgo de divisa, el riesgo de cambio, porque si el euro se aprecia, pues te puedes comer la rentabilidad. Dicho esto, creo que incluso comprando bono americano sin cubrir la divisa, es decir, estando largo de bonos y largo de dólares, también es una buena apuesta, porque lo normal es que el euro se siga depreciando a futuro contra el dólar. Por tanto, si tú me preguntas a mí, yo no soy experto en renta fija ni me gusta, porque bueno, mi campo es el equity y las acciones. Yo creo que el bono americano es una buena apuesta ahora, sin lugar a dudas. No, y es interesante que digas esto, pese a que efectivamente siempre has dicho que no eres como excesivamente defensor de la renta fija, pero es la realidad. Por cierto, quiero dar las gracias a Niperoman por seguir el canal de Twitch, también a Lagestef, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. Antes de seguir, que ya veo que vamos estando bastantes, os voy a volver a recapitular la última hora. Ya sabéis que os avisé de los nuevos seminarios de Pablo Gil, os pasé mi enlace personalizado con el que accedíais a un descuento de estos cursos, con un 25% de descuento. El descuento solo se aplica en el día de hoy,
y de hecho se están acabando las plazas del curso de Pablo Gil. Me decía esta mañana que quedaban 300 plazas, ahora igual quedan ciento y pico o muy pocas. Os pasa, Chris, por el chat el enlace para que le echéis un ojo. Son unos cursos que van a merecer mucho la pena, es anual y tenéis ese 25% de descuento si os registráis con mi enlace por ahí, que lo tenéis por ahí, ¿vale? Para que le echéis un ojo. Ya sé que muchos de vosotros lo habéis contratado a través de mi enlace, así que os doy las gracias de antemano, y los que estéis por aquí, pues yo creo que os va a interesar bastante, así que echadle un ojo a estos seminarios que merece mucho la pena. Y dicho esto, me preguntaba antes JM Mota, que me pasa, Chris, de nuevo la pregunta por privado, que muchas gracias por preguntar como siempre, y a todos los que estéis por aquí os invito a que preguntéis también. Si veis esto desde YouTube, que sé que muchos lo veis desde YouTube, dejad vuestro like, comentad qué os parece lo que dice Gustavo, estáis de acuerdo, cómo veis la renta fija, veis atractivos los bonos, dejad vuestra opinión ahí en comentarios abajo, y si os gusta el contenido, suscribiros al canal, que también ayuda mucho a que sigamos creciendo. Y nos preguntaba JM Mota, que es habitual por aquí, dice, tengo una pregunta preparada para Gustavo, dice, ¿qué piensa de la bolsa de Latinoamérica, principalmente Brasil y México, sobre todo en caso de que escale el conflicto bélico? Pregunta, Es ¿cómo lo ves una esto? buena pregunta. Pues yo creo que es un lugar muy atractivo para buscar empresas. Primero, porque diría que yo lo definiría como las típicas bolsas de Peter Lynch, ¿no? Empresas que nadie quiere, con nombres raros, bueno, pues poco atractivo para los mercados, pero con mucho potencial de crecimiento si consiguen derribar la barrera del socialismo en Latinoamérica. Fijaos que estamos viviendo un ciclo o una coyuntura económica muy interesante en Argentina, y es que Javier Milei, que es un liberal puro, un libertario puro, puede ser presidente de uno de los países más socialistas del mundo, con una inflación del 140%. Si eso pasara, la bolsa argentina multiplicaría por 100 en los próximos años. No por uno, ni por dos, ni por tres, por 100 las empresas. ¿Por qué? Porque se liberalizaría la economía allí. Todo esto hablando desde la dolarización de la Claro, economía, ¿no? Que es un ¿crees proceso que la podría complejo. hacer? ¿Crees Con que lo lo...? cual, es una apuesta, es como la apuesta del oro, es una apuesta contra el socialismo. Si tú prevés que allí puede haber cierto libre mercado, porque está muy penalizada por culpa de la regulación y del intervencionismo, ¿no? Pero yo creo que yo no he visto casi apenas empresas de LATAM, porque yo creo que las empresas, cuanto más lejos están de tu país, más complicado. O sea, yo me salgo de Europa y de Estados Unidos y yo me pierdo en muchas ocasiones, ¿no? Pero creo que sí, creo que son sitios atractivos para mirar, ¿no? Con esto, bueno, simplemente por hacer o por seguir con esto último que decías, que me parece interesante la parte de Argentina y no lo he tocado la verdad que en ninguno de mis programas, porque ya sabes que me foco mucho en que si Europa, Estados Unidos y más, pero hay más países a lo largo del mundo, y ahora que sale el tema de Latinoamérica, eh, a ver, es un poco sangrante que todavía el partido más votado sea alguien que ha llevado al desastre o con una inflación galopante a Argentina, ¿no? No quiero meterme mucho en política porque no es digamos, mi labor, ni mucho menos, pero es verdad que, hablando de lo económico, es digamos, el representante económico principal de Argentina, el que se ha presentado por el partido más votado y que han apoyado, digamos, esa gestión, por lo menos un 30 y tantos por ciento del censo, ¿no? O de, digamos, la gente que ha ido a votar. Y bueno, pues no es fácil, ¿no? La segunda vuelta tampoco. Además, ya sabes que en Argentina hay mucho populismo. No sé, es muy Sí, pero yo complicado creo que implementar ahí. esto que no es una mala noticia. No que este hombre esté arriba del todo, claro, pero quiero decir que los argentinos era impensable que un tío como Milei llegara tan lejos, ¿eh? Sí, era Y impensable. fíjate que lo que ha hecho que Argentina tenga un 140% es precisamente la ignorancia del pueblo, o no sé si la ignorancia, la estupidez, el hecho de participar, o la comodidad de participar de un sistema o de un papá Estado que te lo da todo hecho, un cúmulo de cosas. Sin embargo, el pueblo argentino está despertando. Si Massa sale ahora otra vez, la inflación no se va a corregir, va a seguir subiendo, con lo cual le daría muchas más alas a Milei para unas próximas elecciones poder ser presidente. Si no Milei, alguien libertario como él, no tiene por qué ser Javier Milei, que yo le conozco particularmente, he tenido el placer de estar en una cena con él y poder charlar con él, y me parece que es un tío pues, que tiene las mismas ideas que tenemos tú y yo o cualquier liberal. O sea, no es nadie extraordinario, Javier Milei. Es un fenómeno mediático, pero más allá de eso, lo importante es las ideas que tiene, que no son otras cosas que reducir el papel del Estado, ¿no? Y eso es lo importante, ¿no? Y eso es muy importante para que una economía crezca. Y ahí a la pregunta del compañero, ¿no? Pues yo creo que si tú percibes que en LATAM, donde ya están muy castigados, la pobreza está muy extendida y ya cada vez menos
sobre todo las nuevas generaciones, no quieren vivir en ese infierno, pues los mercados sabéis que van muy por delante de la economía real y de hecho están anticipando lo que va a suceder mañana en la economía real, ¿no? Pues si tú prevés que puede haber un ataque al socialismo real y una liberalización del mercado, lo normal es invertir en aquellos índices que ahora están penalizados por esa parte que el mercado no está descontando, ¿no? Con lo cual sí que me parece atractivo, ¿no? Bajo esta tesis que os estoy yo comunicando, ¿no? Mira, JM Mota repreguntaba por aquí y dice que si es el único que piensa que España está entrando en la senda de Argentina. Yo voy a matizar de aquí una cosa. Es verdad que bueno, puede haber ciertos riesgos, pero el paraguas de la Unión Europea frena un poco ese impulso hacia esa dirección. Desde luego, si no fuéramos Unión Europea, ya no digo España, en muchos países habríamos entrado en una espiral inflacionista sin límite y descontroladamente. Es un parche, digamos, la Unión Europea, para bien o para mal, en este caso, yo creo que nos ha actuado un poco de parapeto, ¿no? No sé cómo lo ves tú, Gustavo. Completamente de acuerdo. O sea, la suerte que tiene España es que los políticos no tienen la hegemonía del poder monetario. Si nosotros no tuviéramos el euro, tendríamos una inflación ya galopante, imagínate, y sobre todo con el socialismo que nos ha invadido los últimos años. Pero es que fijaros lo que viene ahora. O sea, es que si Sumar pacta con el PSOE, están hablando de darle 20.000 euros a la gente que cumpla 18 años, ayudas por aquí, más gasto público. Señores, que tenemos un tejido productivo que es el que es, o sea, ¿y cómo vas a financiar eso? Pues ¿cómo lo vas a financiar? Pues devaluando, con inflación, empobreciendo a la gente que es ignorante, ¿no? Empobreciendo a la gente que no quiere aprender, empobreciendo a la gente que vive de las ayudas del Estado, y eso es el gasto público. El gasto público no es otra cosa que, digamos, es el fracaso de una sociedad, ¿no? Porque lo único que estás haciendo es volver a la gente dependiente de un Estado, cuando la gente tiene que ser completamente independiente. El emprendedor por naturaleza es independiente y el emprendedor es el que hace que la vida sea más fácil para todos. Y eso, el mercado ya se encarga. El mercado es un mecanismo, hace de correa de transmisión, es un distribuidor de riqueza y le quita el dinero a quien no se lo tiene que dar y se lo da a quien sí que lo tiene que tener. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que las personas que lo tienen que tener son aquellas que invierten en esos procesos productivos que son buenos para la calidad del ser humano, ¿no? Y si tú le quitas el dinero al presidente de Blockbuster cuando Blockbuster ya no era necesario, o a la gente que estaba comprando Blockbuster ahí, le haces perder dinero para dárselo al que está invirtiendo en Apple, pues la consecuencia es que tienes un iPhone 15 y ya no tienes los vídeos VHS o lo que fuera que daba Blockbuster en su día, ¿no? O Kodak cuando también perdió la hegemonía, o Nokia, y muchas más empresas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Que el mercado es un justiciero y el especulador es bueno porque al final lo que haces es, el mercado es distribuir la riqueza y dársela a quien la tiene que tener, porque esa es la persona que va a invertir correctamente en beneficio de la sociedad. Mira, de Gestión Futura nos contraargumentaba por aquí que siempre yo encantado de confrontar ideas, ¿eh? O sea, podéis poner lo que queráis siempre desde el respeto, estamos Es lo más encantados. enriquecedor, de hecho. Es lo mejor de la libertad, que tanto hablamos de la libertad, es que lo mejor es confrontar ideas con gente que piensa diferente y yo estoy encantado, además que yo respeto mucho todo lo que se diga por aquí, ¿no? Y dice, Gustavo, te informo que China es la segunda economía del mundo y son socialistas. Y yo voy a hacer un matiz antes de que tú entres, Gustavo. China es una economía tremendamente capitalista en la parte económica, tiene mucha parte regulada, es cierto, pero es muy capitalista, pero en donde es comunista, que no socialista, sino que va más allá, es en el control de la población. Ahí es donde es excesivamente comunista y de reparto de cómo quieren repartir ellos la riqueza, ¿no? Que es repartir lo que sobra, básicamente. Esto ya sabemos cómo funcionan estos sistemas. Pero es muy capitalista en el sistema económico, ¿no, Gus? Sí, sí. Es verdad que todavía le falta por liberalizar muchos más sectores, pero es obvio que han apostado por el capitalismo. De hecho, por eso han crecido los últimos 20 años todo lo que han crecido, porque han liberalizado mucho el mercado. Pero sí entiendo la postura del compañero cuando dice, oye, que no porque un país sea socialista no puede dejar de crecer. Bueno, yo tengo mis reservas, ¿no? El socialismo al final lo que hace es quitarle el dinero al que es productivo para dárselo al improductivo, ¿no? O distribuir la pobreza de alguna manera, ¿no? No, pero a ver, crecer puede crecer. Mismamente la Unión Soviética creció muchísimo durante mucho tiempo, sobre todo después
previo a la Segunda Guerra Mundial y posterior a la Segunda Guerra Mundial, con Stalin y demás, hubo crecimiento económico. Otra cosa es lo que surgió ahí y lo que al final llevó, que es al desastre, al colapso del sistema y a la corrupción del sistema. Bueno, podríamos estar hablando de esto mucho tiempo. ¿Que el crecimiento económico se puede generar? Sí, pero otra cosa es que eso sea estable, que el reparto sea real, que las clases medias de verdad Pero, disfruten de una economía sana. Es que hay unos debates muy amplios, ¿no? En este pero es que sentido. además, Héctor, y yo es que tampoco quiero contestar bueno, pues a la persona que nos está viendo porque no tiene capacidad no tiene margen para defenderse, ¿no? Y no quiero No, es abusar cierto, de es que yo cierto, tengo es el cierto. micrófono, ¿no? No es cierto, Pero es en cierto. esencia, al margen de que algo crezca o no crezca, el socialismo se basa en una falacia y es la falacia de la solidaridad, ¿no? La solidaridad primero es un atributo humano que es voluntario, no impuesto, y segundo que los impuestos conculcan la libertad del ser humano, ¿no? Y son liberticidas. Pero bueno, esto es otro debate, otro Mm. programa y si el Sí. compañero quiere, pues podríamos animarnos a montar uno, ¿no? Exactamente, sí, y llevas razón, ¿eh? Muchas veces, y me parece muy honesto por tu parte decir, oye, no voy a acaparar, porque, joder, también tiene que estar la otra parte que confronte para confrontar esas ideas, que es lo que estamos hablando, y yo creo que es muy interesante. Una cosa que te quería comentar, volviendo otra vez un poco al tema de la deuda, porque es que hoy he publicado, además, tanto en mi canal de Discord, que una vez más os invito a que os unáis, ahí comparto información en tiempo real, gráficos, debates con vosotros, todo, en términos económicos lo tenéis ahí, lo más importante y relevante de la economía, y compartía un análisis de Bloomberg, y es que el grueso de la oferta del Tesoro en Estados Unidos, de la emisión, está por llegar, según este estudio. Y está por llegar, dicen que desde octubre de este año hasta octubre del año que viene se van a disparar las emisiones de deuda una barbaridad. Es decir, que esto es como crear una espiral mucho más masiva de deuda, pero a unos tipos de intereses mucho más elevados. Esto es a mí lo que me preocupa de Estados Unidos. Las refinanciaciones y las nuevas emisiones que luego tengan que pagar ese vencimiento. Esta espiral de deuda sí que me preocupa. No sé cuándo puede estallar, si es que estalla, porque vamos a patada Bueno, hacia adelante. Pero... no, pero eso al final lo que refuerza es nuestra tesis, Héctor. Efectivamente, los intereses de la deuda por cada punto porcentual son 250.000 millones de dólares sobre PIB, más de deuda, y además tienes el problema de que esa deuda es impagable. ¿Vale? Y además, bueno, ya sabéis quién gobierna los demócratas en Estados Unidos. El techo de la deuda se va a tener que ampliar en Estados Unidos todos los años. Y eso solamente se puede pagar de una sola manera, con inflación. No hay otra. Con inflación o que pete el sistema. Pero es que Estados Unidos está en una posición muy ventajosa y muy cómoda, porque Estados Unidos tiene la cualidad inherente de poder exportar inflación, que es lo que el resto de países no pueden hacer. Estados Unidos puede exportar esa inflación. Estados Unidos ha creado esta inflación mundial con la pandemia y la ha creado porque le interesaba crearla, porque la deuda que tiene Estados Unidos es la segunda más grande del mundo y son 21 trillones de dólares, es Es increíble. 15 veces más, o no sé si 14 veces más la deuda que tiene España, y esa deuda no puedes pagarla de otra manera que no sea generando inflación, y como no quieres que la paguen tus conciudadanos, pues exportas esa inflación, que es lo que hace Estados Unidos. ¿Y cómo exportas esa inflación? Pues vía demanda de dólares, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Así que yo creo que ellos están afianzando un poco su ventaja competitiva con el resto de países. Hemos visto como en una... ha habido un debate instalado en el mainstream, ¿no? Que hablaba de la desdolarización, como se ha vuelto cada vez más utópico, ¿no? Y Bueno, justo eso... ahora que todo el mundo hablaba del yuan como competidor, Estados Unidos ha aplastado al resto de competidores mundiales. El yuan se ha ido a mínimos del año 2016, perdón, a mínimos del año 2007, es decir, hacía 16 o 17 años que el yuan no estaba tan bajo contra el dólar, pero es que el resto de competidores lo mismo. El euro lo ha aplastado el yen japonés bueno, y Estados Unidos es el dueño y señor del mundo. Y eso es lo que creo que vamos a seguir viendo las próximas décadas, no los próximos años. Hay un factor que yo creo que no estamos teniendo muy en cuenta y que es muy improbable, ¿vale? Voy a lanzarlo aquí porque me parece tremendamente improbable, pero que ayer también debatíamos en estos corrillos y demás, ¿no? Que ya sabes que después de los eventos siempre los cócteles es donde más surge después muchas ideas y compartir amigablemente toda la situación y perspectivas de cara a futuro. Y yo hablaba y yo decía, no, con esta visión que tú decías, yo digo, no, es que vamos a una espiral de deuda tremenda, no sé qué, vamos a tener que ir a devaluación de la moneda fiat constante, esto ya es una espiral, dice, bueno, o me decían ayer, o que se produzca un default en Estados Unidos, digo, hombre,
No lo sé, me parece. Dice, no, es que acuérdate de Ronald Reagan, acuérdate de la eliminación del patrón oro, ahí se hizo un default y no es hace tanto tiempo, es hace mucho tiempo, es cierto, pero ¿qué ha pasado en la historia moderna? Es una cosa que hay que tener en cuenta también, para hablar de Hombre, deuda. claro que sí, claro que sí. O sea, es que los cisnes negros están ahí. Lo que pasa es que si somos capaces de verlos, ya no son cisnes negros, son blancos. Y es algo inesperado, pero yo qué sé, hay tantas cosas que no sabemos. Esto es el típico cuadro, dice lo que sabes que sabes, lo que sabes que no sabes, lo que no sabes que sabes y lo que no sabes que no sabes, ¿no? Y tú tienes que, con toda la información que es tan abundante, pues tienes que tratar de filtrarla muy bien, y eso yo creo que es el talento del buen inversor, y centrarte en lo que puedes medir, ¿no? ¿Y qué puedes medir? Pues puedes medir el balance de una compañía, su cuenta de pie anel, de profit and loss, de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de caja, puedes saber quién trabaja, puedes hablar con el management, puedes hablar con la competencia, puedes hablar con los clientes. El resto, pues sí, oye, pues si hay un gran default, pues tendremos que estar atentos para comprar barato, ¿no? Yo siempre veo el lado Hombre, positivo de las cosas, y sobre todo está en claro. inversión. Está claro, no, eso desde luego. Si defaults, por ejemplo, si viene recesión económica, hablamos de default de deuda pública, pero defaults habrá, siempre que hay crisis económica, habrá empresas que quiebren y que sus acreedores de bonos pues no vean ni un duro. Esto ha pasado y seguirá pasando, pero en deuda Pero es que pública es el además es problema. bueno, Héctor, es bueno. O sea, Es es limpieza, bueno es para limpieza. purgar en los excesos. Yo siempre digo que una crisis no es otra cosa que coger al obeso y ponerlo a dieta y meterlo al gimnasio. Y eso es lo que hacen las crisis económicas con la economía de mercado, ¿no? Y es que todos aquellos procesos que están zombificados por los estímulos monetarios, pues los acabas purgando, ¿no? Y el mercado, como es un justiciero supremo, pues termina por purgar todos aquellos procesos productivos que la economía real o que el intervencionismo intenta mantener vivo, ¿no? Pero es algo que tiene siempre fecha de caducidad, y por eso la economía de mercado es cíclica, y por eso veremos una crisis que no sabemos cuán de profunda será ni cuán de dura será, pero yo creo que sí, que nos vamos a ir a un gran reset que no sé cuándo vendrá. Yo no soy nada sensacionalista ni catastrofista, pero es obvio que va a llegar, ¿no? Y cuando llegue, pues estaremos preparados para comprar lo más barato posible, que Esa es es la una idea. suerte, ¿no? Si tenemos liquidez, pues a aprovechar para comprar tirado de precio, ¿no? Exactamente, sí. Mira, Mauricio W89, que muchas gracias por lanzar tu pregunta. Antes de nada, quiero de nuevo que Efestos ha seguido el canal de Twitch y muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. A los nuevos que estéis por aquí, si os gusta el contenido, también os invito a que sigáis el canal de Twitch, que aquí hacemos charlas habituales con expertos como Gustavo, también análisis propios por mi parte, entrevistas a expertos de Wall Street también. De hecho, la semana que viene ya os anticipo que va a estar aquí Ryan Dietrich, analista muy top de Estados Unidos, y lo vamos a Muy tener aquí bueno, en mi. muy bueno, Aquí. muy bueno, muy bueno. Yo A- le sigo muchas cosas. pues bueno, no es que lo vayamos a tener, es que ya lo he entrevistado, pero tengo que reescucharme la entrevista, hacerle, moldearla para masticarla de la mejor manera posible aquí a la audiencia. Y muy interesantes todas las declaraciones que dice, que ya os digo que lo ve positiva. Ya os anticipo el titular de que lo ve positivo, pero esta semana que viene tendréis la entrevista al completo con Ryan Dietrich. O sea que estad ahí atentos. Y lo dicho, que si os gusta el contenido, que sigáis el canal de Twitch. También si lo veis desde YouTube, pues si lo queréis apoyar suscribiéndoos y dejando vuestro comentario y vuestro like, yo encantado. Y nos preguntaba Mauricio 89, dice, ¿qué opinión tienes sobre la relación del franco suizo con el dólar? Que es verdad que ahora está mucho en debate también, ¿no? De qué divisa puede proteger mejor. Y es verdad que el franco suizo históricamente ha protegido y con respecto al dólar está protegiendo. ¿Tú cómo lo ves, Gustavo? Bueno, pues que la pregunta es muy pertinente, ¿no? Yo creo que el franco suizo es un depósito de valor por excelencia. La economía se fía muchísimo de los suizos, de cómo hacen las cosas, de su responsabilidad, del libre mercado que hay en Suiza, del poco intervencionismo que hay, del secreto profesional que hay, y creo que Suiza pues siempre ha tenido que apostar en contra de su propia moneda, porque si no entraban en deflación por la alta demanda de francos suizos que hay, ¿no? Pero es otra guerra, o sea, no podemos comparar un país como Suiza con un país como Estados Unidos. Si hubiera una guerra mundial, la gente no iría a refugiarse a los francos suizos, iría a refugiarse, bueno, una guerra mundial ni siquiera iría al dólar, irían al oro directamente, ¿no? Pero como pasivo por excelencia monetario, el único que existe es el dólar, y luego tienes algunos sucedáneos que pueden actuar como refugio, como el franco suizo, que es el único ahora mismo que está actuando como refugio paralelamente al dólar, porque el resto han dejado de ser activos refugio, ¿no?
Oye, entrando en esta fase final, que ya nos acercamos a la parte final del programa, quería preguntarte un poco por empresas. Han presentado muchas ahora, bueno, muchas, estábamos en fase de presentación de resultados trimestrales. Me han dicho por Twitter o ex.com o como lo queramos llamar ahora, pregunta a Gustavo por el EGNOR, que estará muy contento. Así que yo, obediente, te traslado la cuestión, que yo sé que tú estás muy posicionado ahí. No, no, bueno, yo no estoy contento hasta que no vendan la parte de Nerfin. Lo estoy siguiendo muy de cerca y tengo información de que creo que está muy cerquita a la venta y ver por el precio final que la venden. Pero lo más normal es que la vendan por 1.100, 1.200 millones de euros. Y yo la tengo valorada con otros amigos gestores y vale como poco eso. Eso es la cotización actual del Elecnor, o sea, de todas las del Elecnor con sus tres divisiones. Con lo cual yo creo que hay un valor claro de un 60, un 70% más de lo que está cotizando actualmente. Yo creo que el Elecnor la vamos a ver por encima de 20. Y eso es jugársela mucho, ¿no? Porque, y no quiero animar a nadie a que compre, ¿eh? Esto, No, cada no es uno tiene que hacer recomendación. Eso es. su ejercicio de valoración, ¿no? Pero es una empresa que está realmente barata. Lo que pasa es que es la clásica empresa aburrida, la clásica empresa que no sigue los analistas, y que, bueno, que el momento que despegue, pues te subirá un 40 o un 50%, ¿no? Así que sí, estoy contento porque ha subido ya, pero no es la tesis de inversión que nosotros tenemos sobre el EGNOR, digo nosotros porque la compartimos varios gestores, Value Investing y yo. La buena noticia que os puedo dar es que todos estamos de acuerdo en la valoración. La tesis de inversión se tiene que cumplir vendiendo la parte de Nerfin, ¿no? Pero vamos, que si no la vende sigue valiendo lo mismo, con lo cual la capitalización bursátil no está reflejando el verdadero valor de la compañía. Lo que sí que sabríamos es que sería el catalizador definitivo para ver esta acción por encima de 20. Interesante lo que comentas. Además, ya te digo que te la quería trasladar porque siempre que vienes me dicen, pregunta a Gustavo por el Endor, porque ya también mucha gente que me sigue estará posicionado ahí o te está siguiendo y lo sigue bien de cerca. Y son tesis Sí, además muy... yo sé, Sí, Héctor, que hay mucha gente que ha comprado en Twitter el Egnor porque yo lo he porque dicho, has ¿sabes? intercambiado O sea, opiniones, claro. Has intercambiado opiniones con ellos. no, y porque colgo un tuit y bueno, y la verdad es que últimamente pues he tenido buen porcentaje de aciertos con el SP, con el oro, con AZ Valor, con otras acciones, con Tubacex, y la gente ya empieza a seguirme bastante cerca, ¿no? Y me preguntan por privado y tal, lo cual hace que me da a mí un plus de responsabilidad, ¿no? Obviamente yo no voy a recomendar nada que no sé de antemano que vale realmente eso. La cuestión es que te puedes equivocar o a pasar por alto algo que no esté reflejado o que esté correctamente reflejado el precio y que tú no lo hayas tenido en cuenta en tu valoración. Así que, bueno, yo no quiero... A ver, yo soy un agresivo porque me gusta serlo, pero sé lo que digo. O sea, yo no hablo como hay muchísima gente en Twitter, y no voy a dar nombres porque no es necesario, que hablan por hablar. Yo cuando digo algo es porque creo en ello y porque me estoy jugando mi dinero también en ello. Eso es el famoso skin in the game, ¿no? Eso es digamos que es la garantía que yo puedo dar, que me estoy jugando mi dinero y que me lo he estudiado. Es que cuando te juegas el dinero es verdad que se marca mucho la diferencia, ¿eh? A ver los toros desde la barrera a estar dentro marca mucha diferencia. Decir, oye, que es que he metido mi dinero aquí. Fíjate si creo en esto, que mi dinero está ahí metido. Eso es muy importante. Como yo con el oro. ¿Por qué hablo así del oro? Pues porque tengo mi dinero ahí dentro. Si es que está claro. O sea, Pues eso es el famoso dicho inglés que dice put your money when your mouth is, ¿no? Y es pon el dinero donde pones la boca, ¿no? Y es así, ¿no? Pero vamos, yo lo que quiero decir es eso, que cuando cuelgo un análisis de nada, un tweet, detrás de eso hay un análisis, hay un contraste, hay muchas horas de estudio y gente que opina igual que yo, que sé que es muy inteligente y que se han mirado las empresas también, ¿no? y joder, hablando con el oro, además hace poco tuvimos un debate ahí por Twitter hablando de los ciclos del oro. Y yo decía, a ver, yo soy alcista, como Gus a largo plazo con el oro, pero porque consideramos Sí, que el ciclo actual es para estar a largo plazo alcista con el oro, pero los ciclos del oro no son siempre alcistas. claro, Estamos en un ciclo claro. alcista del oro, que no es lo mismo que es que siempre sea alcista, que también hay que matizar Sí, esto. el clásico tuit que me ponen a mí de, no, es que el oro lleva un 10% y Bitcoin un 100%, pero si es que no tiene nada que ver con la rentabilidad. O sea, tiene que ver con que tú estás haciendo una apuesta contra el sistema. Si el oro, cuando tú compras oro, lo que estás apostando es contra la deuda, estás apostando contra el sistema, estás apostando contra el socialismo.
y Bitcoin también, en menor medida, pero también. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Entonces, el oro históricamente no te da rentabilidad o te protege nada más que contra la inflación y punto. ¿Por qué? Porque es un activo que no tiene rendimientos exógenos, no produce absolutamente nada. En eso tenía razón Warren Buffett, pero hay que entender la coyuntura actual. Y la coyuntura actual es una coyuntura en la cual la moneda fiat está en claro jaque y los bancos centrales también. Y el único sustituto monetario que existe ahora mismo, hoy por hoy, no es ni la plata, ni la sal, ni el azúcar, ni ninguna commodity que no sea el oro. Y eso es lo que la gente tiene que ver, pero lo tiene que entender. Para comprar oro, cuando entiendes eso, pues te lanzas, compras oro y estás tranquilo. Pero primero hay que interiorizarlo y entender por qué se está haciendo, ¿no? Absolutamente, vamos. Es que no, aquí me vas a encontrar siempre en el mismo equipo. Así que ahí estamos de la mano. Oye, Gracias. por entrar ya en la parte final, lo que te decía que estaban presentando las grandes tecnológicas resultados. Hay una de cal y una de arena con muchas. Amazon muy buenos resultados. Alphabet se le tomaron muy negativamente por la parte del cloud. Para mí hubo una sobrereacción demasiado fuerte con respecto a Alphabet. Tú no sé cómo lo viste Sí, esto, sí, sí. pero veo una sobrereacción que no le veo ningún sentido, la verdad. Meta también se tomó negativamente. Tesla muy mal también. No sé cómo has visto las 7 magníficas que de momento han presentado. Pues yo lo he visto bastante bien. Google creo que ha presentado buenos resultados. El problema es que el crecimiento del cloud y luego tienes el problema también de las guidelines, que las han rebajado un poco porque están siendo previsores, pero creo que los resultados, el mercado exageró demasiado. Los resultados de Google no fueron en absoluto malos. Los resultados de Microsoft han sido espectaculares. Yo creo que las fans no están corrigiendo demasiado, o al menos no están, no digo corrigiendo, no están presentando malos resultados en absoluto. Otra cosa es lo que pueda pasar el año que viene, ¿no? Pero hoy por hoy yo no he visto ninguna cosa extraña, ¿no? Amazon presentó muy buenos resultados también y bueno, pero de todas maneras yo creo que el mundo tenemos que verlo en dos partes, ¿no? Tenemos las fans y luego el resto del mundo. No, Y total, eso es lo sí, que, sí. lo que tenemos que analizar. Yo creo que hallar valor en las FAN es muy complicado. Están cotizando a 45 veces beneficios. Es decir, el que compra hoy Apple más o menos tarda 40 años en recuperar la inversión a estos precios. Estamos hablando de que están pagando un 2% anual cuando la inflación está en 4 o un 5%, con lo cual el margen de seguridad es muy bajo en las FAN. Ahora bien, si alguien me dice, no, es que, joder, es que van a venir Microsoft con la inteligencia artificial, van a crear esto y tal. Mira, yo no tengo ese don para ver el futuro de esa manera y menos en la inteligencia artificial. Me parece jodidísimo. Eso te iba a Casi decir, Gus, imposible. que precisamente Alphabet, ¿sabes las de preguntas que los inversores en la conferencia de resultados le preguntaron Claro, por inteligencia artificial? Es que ese es el problema. Es que están preguntándoles claro. constantemente por la inteligencia artificial y no por otras Es líneas de que, negocio. es que están cotizando, es que cuando uno compra las FAN, está comprando rentabilidad negativa. Cuando uno compra las FAN, lo que está haciendo es financiar a una empresa y además pagarla por financiarla. ¿Por qué? Porque estás comprando 45 veces beneficios. Eso es una exageración. Porque tú dentro de 45 años es muy probable que no estés muerto, pero estés ya muy, muy mayor, ¿no? O sea, todo lo que supere, para mí, 10 veces los beneficios que una empresa o el free cash flow, la caja libre que una empresa genera en un año, multiplicado por 10 años, me parece una exageración. Ya no te hablo de 45. Y yo creo que un mercado con unos tipos de interés elevados, que no es otra cosa que conferir valor a la liquidez o aumentar la preferencia temporal por la liquidez, no puede sostener empresas que estén cotizando a 45 veces beneficios. Así que lo normal es que las FAN corrijan en el futuro. Totalmente, sí, sí. Vamos, de hecho ya están en ese proceso. Sí. Había habido demasiado furor alcista que para mí injustificado en muchos casos, pero bueno, todo el mercado al final pone las cosas en su sitio. Tarde más o tarde menos, se termina por descontar el escenario. Esto es así, o sea, y se ha visto a lo largo de la historia. Tarde más o tarde menos, si una empresa no genera lo esperado, termina colapsando. Esto es así, vamos. Bueno, por terminar ya el programa de hoy, como siempre, Gus, es un placer tenerte por aquí, charlar contigo. Además, tenía muchas ganas hoy de hablar contigo, de que me contaras previsiones también de cómo ves el mercado, la economía en general. Y nada, que ya sabes que esta es tu casa y que cuando quieras, aquí estamos. Pues muchísimas gracias a ti, Héctor, y muchísimas gracias a todos los que siguen el canal de Héctor y a los que me seguís a mí particularmente, que nada, que es un placer ayudaros en todo lo que pueda. Un Eso abrazo. seguid a Gustavo por redes. Tenéis, bueno, su Twitter es Gustavo Bolsa. Le podéis seguir por Twitter, que es donde está más activo. O ex.com ahora, que ya no se llama Twitter, pero lo seguimos llamando Twitter. Pero seguidle por ahí, que merece la pena, que comparte siempre cosas relacionadas con
con mercados y bolsa interesantes y su visión y siempre se moja, que es lo mejor de todo, que se moja y no es de los analistas que está con medias tintas. Y me gusta porque él se moja y, oye, pues te puede salir bien, te puede salir mal, pero es valiente y la valentía se ha de aplaudir siempre. Así que, bueno, simplemente espérame ahí, Gustavo, que ahora nos despedimos tú y yo privado. Al resto os digo, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde, que analizaremos las claves de la semana como siempre. Ya sabéis que es sección fija y habitual. Y os anunciaré la parrilla pronto. Ya os digo que el martes tendremos la entrevista con Ryan Dietrich, que reaccionaremos por aquí, y mucho más contenido. El miércoles no haremos especial informativo de la Reserva Federal porque ya sabéis que me voy de viaje y me pillan un avión, pero el jueves sí que reaccionaré a lo que ha sido esa reunión y también os contaré qué contenido tendremos. Seguidme por Discord, ahí os compartiré la parrilla de la semana, también en mis canales oficiales, en todas mis redes sociales. Y nada, nos vemos el lunes. Espero que paséis muy buen fin de semana, que cojáis fuerzas, que la semana que viene muy intensa. Chao, buen fin de semana.